Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor me los guarde y bendiga en esta hermosa mañana, que su santa presencia verá esa bendición de nuestra vida, hermano. Es que Dios, hermano, con todo mi corazón reciban una palabra, porque la Escritura dice que Dios bendecirá al hombre con paz, Dios bendecirá al hombre con su palabra, Dios bendice al hombre con su Santo Espíritu, hermano, que le abra el entendimiento esta mañana, de tal manera que podamos agradar a Dios, hermano. Una bendición es recibir de parte de Él una palabra, recibir algo de Él. Y por eso anhelamos recibir de parte de nuestro Dios una palabra, una bendición. Una palabra, hermano, una bendición es una palabra. Una bendición es algo que Dios hace por nosotros. Esa es una bendición. Por eso decimos que Dios me los bendiga en esta mañana. Que Dios, hermano, envíe una palabra. Traducido es que Dios envíe una palabra a tu vida. Que Dios envíe una prueba de su misericordia. Que Dios envíe a tu vida un entendimiento. Que Dios envíe sobre tu vida un favor. Dios, un consejo, un milagro, una respuesta a tu vida. Porque, hermano, tenemos que entender de que Dios está presto todos los días. Dios lo que quiere, el Señor, es bendecirnos. Él busca, hermano, que a nosotros nos vaya bien todos los días. Él busca, hermano, que nuestra vida sea llena del conocimiento, que nosotros entendamos y sepamos la importancia, querido hermano, de saber que tenemos un Padre Celestial. De saber que tenemos un Dios que nos guarda, nos cuida y siempre verla por nosotros. Hoy quiero hablarles un poquito de eso, de esa preocupación del Padre. Esa preocupación que Él tiene para con nosotros, hermano. De que Él quiere que nosotros aprendamos a ser hijos obedientes. Para que, mira, hermano, al hijo obediente, Dios lo colma de favores. Dios lo colma de bendiciones. Al hijo, hermano, que es obediente, nada le falta. Al hijo que es obediente, hermano, siempre recibe todo el respaldo del Padre. Recibe todo lo que el hijo necesita, no lo desampara, no lo deja solo. Por eso es importante, hermano, entender qué es la obediencia. Porque a nosotros nos conviene ser obedientes a Dios. Porque a nosotros, hermano, nosotros igual como hijos, ser obediente a nuestros padres. Hermano, qué tan importante es aprender la obediencia. Porque en veces creemos que estamos dentro de Dios y estamos fuera de Dios. En veces decimos que amamos a nuestro Padre Celestial, pero en realidad en veces le estamos faltando al respeto a Dios. ¿Y qué hijo, verdad? ¿Qué hijo, dice la Escritura, que el que maldice a su padre y a su madre? Dice que es enviado en una densa oscuridad. Dicen Proverbios, oscuridad tinieblas viene sobre su vida. Pero el que honra a su padre y a su madre, dice que bendiciones vienen a su vida. Dios nos enseña la obediencia todos los días para que seamos bendecidos. Estamos viviendo tiempos, hermanos, de mucha apostasía, rebeldía, desobediencia hacia nuestro Padre. Una falta de respeto completamente, hermano, exhibido, sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de consecuencia, de mirar las consecuencias. Hoy libremente el creyente está siendo completamente rebelde a su Padre. Hoy están creando leyes de tal manera que los hijos se rebelen y que los padres ya no los puedan disciplinar, que los padres ya no los puedan corregir. Están creando leyes de tal manera que el padre lo que quieren es quitarle la educación a los padres y que el Estado y que otros puedan enseñarle a nuestros hijos qué es el respeto, aunque no es respeto, es un libertinaje, que ellos puedan, hermano, denunciar a los padres, ellos puedan faltarle al respeto a los padres. Están tratando de romper en el vínculo familiar con el orden que Dios estableció.
Porque el mundo no enseña, querido hermano, respeto. El mundo enseña rebeldía, desobediencia, pecado. Y eso es lo que estamos viviendo hoy, hermanos, que están ministrando a nuestros hijos, de tal manera que los hijos cada día más se vuelven desobedientes, rebeldes. Nunca van a enseñar ellos la conducta adecuada para que haya una buena armonía en casa. Por eso estamos viviendo los tiempos de Noé, los tiempos donde el hombre vivía impíamente, vivía como quería, hacía lo que quería, viviendo sin ley, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Hermano, que esos hombres vivían sin ley, pervirtiendo cada día, creando leyes contrarias a las de Dios, contrarios a lo bueno. Estamos viviendo tiempos de Noé, cuando ven que están viniendo los juicios y cuando el hombre no se arrepiente de sus pecados, al contrario, los aumenta en su vida, en total desacuerdo a lo que la Escritura dice. Así estamos viviendo hoy. Completamente fuera de la ley, completamente fuera de obediencia, completamente en desacuerdo, completamente en rebeldía, completamente, hermano, no querer nada con la palabra, completamente rechazando la palabra. Estamos viviendo tiempos así. Estamos como en los tiempos también de mi Señor. Cuando mi Señor Jesús vino, hermano, estamos como esos tiempos que solo piden señales, solo piden comida, solo piden milagros, solo piden sanidades, solo piden lo material, solo pídenlo para satisfacer sus necesidades. Estamos viviendo tiempos, hermanos, tiempos en el último tiempo que estamos viviendo tiempos del Espíritu Santo, donde estamos en un tiempo, en una falta de respeto a lo santo, una falta de respeto a lo sagrado, prefiriendo ser desobedientes que la obediencia, amadores más de lo terrenal, queriendo, hermano, comprar la salvación con dinero, con bienes. Ese es el tiempo del Espíritu hoy. Por eso el tiempo de la última iglesia, hermano, el tiempo de la última etapa. Estamos en un tiempo en la iglesia donde la iglesia se creerá rica, estará enfocada siempre en lo material, a lo próspero humanamente, estará, hermano, buscando siempre lo que le conviene. Es por eso la iglesia de la iglesia tibia que ya no sabe decidir qué es mejor, si el mundo o Dios. Ya no sabe decidir que si es mejor lo bueno, hermano, en Dios. Ya no sabe decidir que prefiere estar en paz que sufrir por el Evangelio. Toma decisiones completamente equivocadas. Completamente equivocadas. Es el tiempo de la iglesia de la Odisea. Gente dudosa, que por todo duda. Ese es el tiempo del Espíritu. Y por eso el Espíritu lo que hace, hermano, es estar convenciéndolos de pecado, estar redarguyéndolos que entiendan, hermano, que estas cosas son de Dios. Estamos en este tiempo del Espíritu. Miren qué tipo de hombre se está tratando, qué tipo de iglesia, qué tipo de carácter está tratando hoy el Espíritu Santo. Hoy estamos viviendo tiempos tan hermano, tan grandes en desobediencia, tan grandes en rebeldías. Pero Dios quiere nosotros que seamos obedientes, hermano. No saben que Dios, quiero que entendamos que en Dios nada se mueve. En Dios nada se mueve sin obediencia. Y en otras cosas, Dios se mueve, hermano, por medio de la misericordia, a través del arrepentimiento. Quiero que la única de dos maneras de las cuales el Señor se puede mover en hacer algo especial por nosotros es a través de la misericordia, es a través de la obediencia, no más. No hay otra manera de que Dios pueda moverse a favor de nosotros. En el reino, porque quiero que entendamos que en el reino de Dios nada se mueve sin obediencia a la palabra. En el reino de Dios, hermano, no se mueve a menos que Él tenga misericordia.
Por eso quiero que entendamos, hermano, que el reino de Dios es un mundo aparte. Y el mundo de lo terreno, de lo humano, sin el espíritu, es el mundo, hermano, en el cual el hombre, no donde habita, sino el mundo que lo rodea en su mente, la forma de pensar. Ese es el mundo de cada hombre. Por eso la Escritura dice que cada cabeza es un mundo. ¿Por qué es un mundo? Porque todo gira alrededor de ellos mismos. Por eso en el libro de Mateo 6, versículo 30, si la hierba del campo que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial. Mire que aquí no dice Dios, dice Padre. Mire que nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Pero más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se serán añadidas. Así que no os afanéis, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada uno su propio mal. ¿Qué está diciéndonos, hermano? Cada mañana, cada día, Dios se levanta, hermano, a tener un encuentro con aquellos que primero buscan el reino de Dios y su justicia, para atenderlos, para bendecirlos cada mañana, cada día, colmarlos de favores, de ayuda. Cada mañana el Señor se levanta, hermano, a tener un encuentro con aquellos que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, que quieren someterse a la bendita palabra, que quieren buscarlo primeramente a Él. Pero acá dice, ¿cómo? ¿Cómo qué? Como Padre. Por eso Dios en esta generación se está moviendo como Dios Padre, en nuestro Padre Celestial. No se está moviendo como Dios todavía, porque como se mueva como Dios. Entonces aquí quiero entendamos un poquito, hermano, que cuando Él se mueve como Padre, Él derrama su misericordia. Pero cuando se mueve como Dios, derrama corrección. Derrama corrección. No sé cómo querramos nosotros buscar a Dios en estos días, sino como Dios. Porque si nos lo buscamos como Dios y querer recibir de algo de Él sin ser obediente, lo único que vamos a recibir es una corrección. Pero cuando lo buscamos como Padre, buscando primeramente el reino de Dios, hermano, y su justicia, hermano, Él nos va a bendecir. Por eso la Escritura dice en Deuteronomio 28, versículo 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿dónde? ¿Dónde van a encontrar la voz de Dios? En el reino, querido hermanos. Por eso dice, hermano, busca primero. Mira, hermano, Él tiene cada mañana, Él se levanta, hermano, buscando tener un encuentro con sus hijos. Con sus hijos. No con los hijos de otros, con sus hijos obedientes. Acordémonos que en el huerto habían dos tipos de hijos, un hijo obediente, hermano, y un hijo desobediente. Por eso, ¿qué tan importante es la obediencia en el reino de Dios? ¿Qué tan importante? Porque ahí el hombre viene a un encuentro con Él. Nosotros tenemos encuentros con Él por medio, hermano, por medio de la obediencia. Por medio de la obediencia. Por eso dicen, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy. Dice, hermano, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzará si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás. Dice, hermano, si nosotros escuchamos la voz de Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y la pones por obra, que dice, las bendiciones te vendrán. Pero es interesante, hermano, que la palabra voz, si oyeres esta voz, significa, esta palabra voz en el griego significa col, y col significa llamar en voz alta.
llamar en voz alta. ¿Qué está diciendo? Que si el Padre te llama a ser obediente, te da una orden por medio de su palabra, estas bendiciones te alcanzarán. Por eso la palabra oyeres en el griego, en el hebreo significa shamá. Y shamá en el hebreo significa obediencia. Significa estar atento. Significa consentir, significa entendido. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo, hermano? Si tú escuchas la orden que te doy de obedecer y poner por obra mi palabra, y si tú eres obediente a lo que te digo, porque no es lo mismo escuchar que hacerlo. Porque no es lo mismo decir, haz esto, pero no lo quieren hacer. Si tú escuchas, si escucharon la voz, si escucharon el orden, pero no lo quisieron poner por obra. Por eso el Señor dice, pero si tú escuchas la orden que te doy, si tú escuchas lo que yo te estoy diciendo y obedeces, el Señor dijo, estas bendiciones te alcanzarán. ¿A qué subimos nosotros? Por eso en Eclesiastés 5, versículo 1 dice que cuando fueras a la casa del Padre, no dice a la casa de Dios, hermano, sino cuando fuéramos nosotros a la casa del Padre, procura irse más a ir a obedecer que ofrecer sacrificio de los necios. Cuando fueres a la casa de Dios, que es nuestro Padre, guarda tu pie y acércate más para oír, para ofrecer sacrificio, que dice que ofrecer sacrificio de los necios porque no saben que hacen mal. Por eso acércate más para obedecer, dice, acércate más para obedecer que para desobedecer. Acércate más para obedecer que para desobedecer. Cuando fueres a la casa, dice, acércate más para obedecer. Cuando fueras al reino, dice, cuando fueras a su presencia, acércate más para obedecer que para desobedecer. Porque dice, porque el necio hace mal, o sea, está haciendo las cosas mal, por lo tanto está desobedeciendo. ¿Qué tan importante es la obediencia, querido hermano, cuando nos presentamos nosotros delante de Dios? Si nosotros cuando nos presentemos delante de Él, no nos presentamos cuando Él nos llama, o cuando escuchamos una voz, o cuando nos predican la palabra, cuando nos dan una palabra, hermano, y no lo obedecemos, en ese momento se nos considera hijos desobedientes. En veces hijos rebeldes, en veces hijos tercos, en veces hijos con otro tipo de características. Pero cuando nosotros, porque Dios, hermano, dice, cuando vayas, por eso dice, busca primero, de lo que primero que debemos de levantarnos hoy en esta mañana, es decirle, Padre, quiero obedecerte en todo, quiero hacer tu voluntad, quiero que hables a mi vida. Por eso nadie puede hacer la voluntad de Dios a menos que lo que está escrito. Si queremos hacer las cosas bien, hagamos las cosas como está escrita, porque esa es la voz de Dios. Eso es la voz de Dios, hermano. Y si sabemos que lo que Dios nos está hablando es correcto, hay que ponerla por obra. Entonces, ¿qué dice? Busca primeramente del reino de Dios y su justicia. En el reino de Dios solamente hay hijos obedientes. No puede haber hijos desobedientes. En el reino de Dios solamente hay hijos obedientes, porque esa mañana, ese día, Dios va a colmar de bendiciones tu vida. Dios va a colmar de favores tu vida. Dios, hermano, se va a agradar en algo de tu vida. Entonces va a empezar a ayudarte, va a empezar a enviar la sanidad, el milagro, la ayuda, la fortaleza. Dios va a empezar a enviar la sanidad, va a empezar a enviar, hermano, un amor por ti, va a empezar a derramar ciertas bendiciones sobre tu vida según tu necesidad. ¿Por qué? Porque eres un hijo obediente. Eres un hijo obediente. Cuando hablo de hijo, no me refiero a hombres, sino a los dos, hermano, porque hijos se aplica tanto en hombres como en mujeres. Dios bendice a aquellos que los llama a obedecer su voz, que es la palabra, al caminar conforme a la palabra. Por eso que el que obedece y camina conforme a la palabra, ¿hacia dónde se está acercando? Hacia el reino de Dios. ¿Hacia dónde se está acercando? A las bendiciones de Dios, a la ayuda de Dios, hermano. Cada día o todos los días
Cuando el hombre cuando entra al reino sube a orar, sube a buscar su palabra, sube, hermano, a tener un encuentro con Él, cuando va a los cultos, cuando se congrega, hermano, y está atento a las palabras, a qué es lo que Dios le va a decir. Por eso nos conviene ser obedientes. ¿Por qué? Porque Dios nos ayuda, siempre está pendiente. ¿Por qué, hermano? Porque cuando Él lo que hace en el reino de Dios es sentarse con nosotros a enseñarnos obediencia. Porque Él quiere en su amor. ¿Saben por qué? Porque somos hijos de Dios. Y el Padre nos ama tanto que, hermano, que Él prefiere presentarse como Padre que como Dios. Por eso seamos obedientes para alcanzar bendición. Una palabra que se cumple en nosotros. En veces, hermano, no merecemos nada, porque solamente estamos que creo en Dios, soy cristiano, pero sin obedecer la palabra, sin ponerla en práctica. Por eso son prácticas, son tanto buenas como malas, hermano, nos acostumbramos a ellas y creemos que, mira, hermano, usted lo puede ver en casa, aquellos que son padres, ¿verdad? Cuando, a pesar de que un hijo es desobediente y rebelde, en veces no nos hace caso, hermano, ¿a poco todavía no tiene casa, no tiene techo, no tiene comida, tiene que vestir todavía? ¿Verdad que sí? Porque a un hijo así todavía se le ama, se le quiere. Ya no, las cosas que recibe ya no las recibe por ser obediente, sino por misericordia, porque lo amamos. Por esas dos en veces hay cosas, hermano, que por dos cosas recibimos, decíamos, la ayuda de Dios, por misericordia o por obediencia. Nada más que cuando uno es obediencia, hermano, es el Padre que se acerca a ofrecerle, ¿qué quieres, hijo? ¿Qué quieres, hijas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Mira, yo te lo doy, yo te doy esto porque eres muy obediente. Aquí en la casa eres mi fuerza porque me ayudas. Pero cuando un hijo no se merece nada, ¿verdad? No trabaja, no ayuda, no apoya, las cosas que reciben es por misericordia, porque uno los ama, no los quiere desamparar, no los quiere uno abandonar, no sabe uno, hermano, que se le va a ir peor. Pero mientras esté en la protección de los padres, la misericordia de Dios ahí está. Lo mismo pasa con nuestros hijos, lo mismo pasa en nuestra vida diaria, que hay cosas que reciben los hijos por misericordia y hay quienes reciben los hijos por ser obedientes. En veces no merecemos nada, pero por misericordia Él nos ayuda, porque Él es bueno con sus hijos, con el que Él quiere. Cuando el Señor nos sacó del mundo, hermano, o nos sacó de Egipto, representaba una mentalidad mundana. Esa mentalidad mundana, hermanas, solo opera cuando hay desobediencia. Por eso dice porque los gentiles buscan todas estas cosas, dice en Mateo 6. ¿Qué significa gentil? Alguien que no conoce a Dios, alguien con comportamiento humano mundano. Alguien que está afanado buscando otros, que buscando el reino de Dios. Entonces quiere decir que hay quienes están buscando ser desobedientes y hay quienes están buscando ser obedientes. Unos buscan y lo que reciben es porque esfuerzo su trabajo, pero nosotros recibimos las cosas, el esfuerzo de la obediencia. Usted que, hermano, que el Señor en el reino está enseñando a sus hijos a ser obedientes. Dios no enseña a hijos desobedientes. Dios no cría hijos desobedientes, hermano. Por eso una de las cosas que hizo el faraón cuando los hijos de Israel estaban ahí en Egipto era enseñarles a desobedecer a su padre. Por eso el sistema hoy educativo, el sistema hoy en el mundo es de enseñar a los hijos a ser desobedientes a los padres. En Éxodo 4, versículo 1, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí, ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara, y le dijo, échala en la tierra, y échala en la tierra. Y fíjese, hermano, dice que apareció. Dice acá en el 5, por esto creerán que se te apareció Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, del Dios de Isaac, el Dios de Jacob.
Y además le dijo además Jehová, mete tu mano y empieza a hacer señales. Y dice, hermanos, si aconteciera en el versículo 8, si aconteciera que no te creyeren ni obedecieran a la voz primera señal, creerán a la voz postrera. ¿Quién es la voz postrera? Cristo. O sea, Cristo es, el Espíritu Santo, hermano. La voz primera era Cristo, pero la voz segunda era el Espíritu Santo, o es el Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo que nos enseña y nos está ayudando a cambiar, a obedecer a Dios, hermano. Porque por eso un creyente lleno del Espíritu Santo es un creyente obediente. Un creyente lleno del Espíritu Santo es un creyente obediente. Se llenaron de obediencia. No de sentimientos, no de ardor, no de temblor, y no que siente que algo le quema. No. Se llenaron de obediencia. Por eso los que iban el camino de Emaús, y Emaús significa tibieza, dice en Lucas, dice que cuando les hablaba, dice, nos encendió el fuego en su corazón, dice, no ardía en nuestro corazón cuando nos hablaba. ¿Qué estaba diciendo? Se volvieron obedientes, por eso regresaron otra vez, porque el hombre que regresa va hacia atrás, hermano, va camino a la desobediencia, pero el hombre que se vuelve adelante y dice, reconoce sus errores, sus faltas, vuelve al camino de la obediencia. ¿Qué es arder entonces en el Espíritu? ¿Qué es recibir el fuego del Espíritu? ¿Qué es recibir el Señor? Ser obedientes, empezar a ser obedientes. Eso es ser obediencia. Espíritu es obediencia. ¿Por qué? Porque la misma Escritura dice, Juan, verán, que el Espíritu dice que el que nos oye es de Dios. El que no nos oye no es de Dios, dice que en él espera un espíritu de error. No tiene el Espíritu Santo. Entonces dice en el versículo 11, Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre y quién hizo al sordo? Dice, ahora ve pues en 12, y yo te estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Fíjate, hermano. Entonces el Espíritu Santo el Espíritu de Dios iba a estar en la boca cuando Moisés le hablara a los hijos. Por eso dice la Escritura en 1 de Pedro 1, dice que fuimos rescatados de la vana manera de vivir heredada de vuestros padres. ¿Qué le estaba diciendo? Yo soy el Padre, el Dios de tu padre, Abraham, yo soy el Padre de Isaac, de Jacob. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Ahora ve y dile. Por eso dice, ahora ve y dile. Ves en el Éxodo 6, versículo 2, estaba diciendo, dice, ahora ve y diles que yo soy el que les habla y no tú. Enséñales que me obedezcan. Por eso nosotros los ministros tenemos que enseñarles, obedece al Padre, obedece a Dios, obedécelo a Él, no a nosotros, a Él, porque Él es el que te bendice, Él es el que hace que te vaya bien, Él es el que, por eso hermano, es más fácil enseñar que el hombre obedezca a Dios que a nosotros. A nosotros no nos debe de obedecer, hermanos, si a nosotros no nos obedecen, porque no obedecen ellos a la palabra, es un caso, hermano, muy difícil, muy difícil. La gente quiere obedecernos sin obedecer la palabra, eso está mal. Muy mal, hermano. Los hombres obedientes que realmente buscan a Dios hacen las cosas porque Dios se las mostró. Dice, a mí yo vengo aquí porque el Señor me mostró, y lo que habla de Dios, hermano, permanece para siempre. Pero cuando el hombre quiere agradar al hombre, hermano, para que lo vean lo que está haciendo, eso no va a perdurar. Tarde que temprano se va a sacar, hermano, lo va a dejar a medias, lo va a tirar, ya no lo va a volver a hacer, hermano, porque esperaba la gratitud, esperaba que le dieran honra, que lo alabaran, que le dijeran que lo que hacía era hermoso. No, querido hermano. Esto no era obediencia, era tratar de agradar a los hombres. Lo que no permanece no fue de Dios, porque lo hicieron solamente para agradar a los hombres, no para agradar a Dios. Por eso le dijeron en Éxodo 6, versículo 2, dice, habló todavía Dios a Moisés y les dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Qué estaba diciendo? Mas en el nombre del Padre no me di a conocer a ellos. Me di a conocer a ellos como Dios. Pero a ustedes
Nunca me, no, o sea, dice, y aparecía Abraham, Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Ellos con Abraham, Isaac y Jacob conocían a Dios como Dios, porque veían que como Dios Abraham vio, hermano, cómo se derramaba el fuego, hermano, sobre Sodoma y Gomorra. Vio como Dios, hermano, los otros, Jacob vio cómo, y hermano, se abría el mar. Isaac, hermano, vieron cómo Dios proveía toda bendición sobre la tierra, cómo Dios era poderoso, magnífico, haciendo obras portentosas. Pero dice más, a ellos no me mostré a ellos como Padre, sino me mostré a ellos como Dios. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en el cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de quienes los hacen servir a los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Me acordé que yo me iba a mostrar a ellos como Padre, no como Dios. Por lo tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y dice que te sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Dios a Abraham? Dile a los hijos de Israel que no fueron sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, quien los sacó, sino que yo soy su padre, yo soy el padre de sus padres. Yo soy el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero también soy tu padre. También soy tu padre. Anda, ve y diles que yo hice señales, prodigios y milagros. Pero ¿qué es lo que les estaba diciendo? Diles, háblales y diles que yo soy el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero también soy su padre de ustedes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tierras pesadas de Egipto. Que es lo que nos está, y meteré, dice, y los meteré a la tierra en el cual alcé mi mano, jurando que le daría a Abraham, Isaac y Jacob, y os daré, hermano, ¿qué estaba diciendo? Que a nosotros hoy, en este tiempo, en esta generación, lo íbamos a conocer como Padre. Pero para que Él, dice aquí, hermano, nosotros recibiéramos la bendición, la ayuda de nuestro Padre, necesitamos, que dice, hermano, ser obedientes. Y muchas veces por causa de su misericordia. Pero de esta manera, dice, habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Ay, querido hermano, ¿cuánto padre ha enseñado mal a los hijos? ¿Cuánto padre está enseñando mal a los hijos? Está enseñando a desobedecer a Dios. Está enseñando, hermano, a alejarse de Dios, a apartarse de Dios. ¿Cuánto padre, hermano, no les interesa a los hijos? Les están enseñando desobediencia, de rebeldía, dureza de corazón a los hijos. Por eso le estaba diciendo, yo soy el Padre del Dios, hermano. Ellos me conocieron como Dios, pero tú me conocerás como hijo. Entonces, hermano, por eso usted ve, hermano, que hoy estamos en una lucha tan tremenda. Hoy el Señor nos está presentando, el Señor no se está presentando como Dios, o sea, todavía no está derramando el juicio, hermano, sobre los hijos de desobediencia. Por eso dice la Escritura que es necesario que el justo juicio de Dios empiece por su casa. Llegará un día donde, bueno, ya estamos en el día, donde todo aquel que está siendo desobediente a Dios, Dios está tratando con él, lo está metiendo en vara, dice en Ezequiel, porque decidieron, dice, irse y parecerse a las demás familias de la tierra, deciden ser parecidos a los mundanos. Hermanos, después de haber conocido a Dios, quieren vivir su vida viviendo en tradiciones y costumbres. Por eso le cambiaron. La única manera que introdujeran al mundo, lo introdujeron dentro de los cultos a Dios, es darle una apariencia de cristianismo para que lo pudieran introducir y así celebrar el mundo con una apariencia cristiana. Y eso lo dice en Ezequiel 20.
Dice, por eso yo, 25, por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podían vivir. ¿Saben por qué? Porque deseaban el mundo, amaban el mundo. ¿Qué estaba diciendo? Deseaban. Sus padres les habían enseñado tanta desobediencia a Dios, hermano. En el versículo 32 dice, no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. Y yo dice, y os sacaré de entre los pueblos, digo el Señor, os reuniré, y con mano fuerte y mano extendida y enojo derramado os haré volver. Y os haré traer al desierto a los pueblos y litigaré con vosotros cara a cara. Litigaré con vosotros, dice, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Que está diciendo, así como hice con sus padres, así voy a hacer con ustedes. Los voy a meter en vara. ¿Sabe por qué? Porque él no estaba derramando juicio. Ellos no querían aprender de él, no querían obedecerle a él, porque dice que lo que le pase al hijo, lo que le pase al padre le va a pasar al hijo. Si un padre le enseña a un hijo a desobedecer a Dios, ese hijo va a pagar las consecuencias. Claro que la Escritura dice, hermano, que los padres no tendrán que pagar por los pecados de los hijos, siempre y cuando el padre le enseñe bien a los hijos. Pero si el padre no enseña al hijo a temer a Dios, a honrar a Dios, a respetar a Dios, el padre sí va a pagar consecuencias. Porque acá dice, hermano, que estos hijos pagaron la consecuencia, lo mismo que los padres. ¿Saben por qué? Porque ellos le enseñaron rebeldía completamente a desobedecer a Dios. Por eso tenemos que mirar las genealogías. Si un padre cristiano le está enseñando a los hijos a desobedecer a Dios, que voltee a ver a su papá como es, si a él le enseñó eso. Voltea a verlo, hermano. Por eso tenemos que romper toda maldición generacional. Decir lo que mi padre no me enseñó en Dios, yo no tengo por qué enseñárselo a mis hijos porque lo voy a destruir. Por eso, hermano, vemos que hermano, es un peligro cuando hay un padre, una madre desobediente en la casa. Están luchándose, peleando espiritualmente a los hijos, uno llevándolo a la rebeldía, a la desobediencia, y otro, hermano, a la obediencia al Señor, porque sabe que hay consecuencias, es un peligro. Por eso en veces hay padres que Dios se los va a llevar, hermano, porque está haciendo de mal testimonio, un mal ejemplo para los hijos. Es mejor que se vayan, porque están tronando, hermano, quieren destruirle la vida a los hijos. Por eso tú, hermano, porque dice, hermano, que el Señor nos estaba presentando, hermano, no como Dios, sino como Padre, que actuando Él con misericordia sobre los hombres que pecan. Por eso tenemos misericordia cuando hay pecado, cuando hay un error, cuando una falta. Hermano, la misericordia de Dios está. ¿Por qué razón, hermano? Por cuanto somos hijos de Dios y no somos hijos del diablo. La Escritura dice, hermano, ¿qué es lo que va a hacer en el tiempo final? En el tiempo final, el diablo va a atacar a todos los hijos de Dios, hermanos, y los va a atacar y los va a meter en persecución y los matará. Pero Dios en la gran tribulación matará a los hijos del diablo. O sea que, hermano, que hoy pronto estamos enfrentando una guerra mundial donde los padres, hijos de Dios, van a estar contra los hijos o padres del diablo. Habrá una guerra, una persecución. La persecución hoy son el diablo contra los hijos de Dios. La gran tribulación va a ser, hermano, Dios contra los hijos del diablo. Una guerra por defender y proteger a los hijos. La lucha final será por los hijos. La lucha final será por los hijos. Unos para serlos obedientes y otros por hacerlos rebeldes o serlos desobedientes. La guerra final, la lucha final será por defender a los hijos, será por los hijos, será por proteger a los hijos.
Por eso estamos enfrentando, mira lo que están pasando con la educación de género en las escuelas, hermano, con la liberación del homosexualismo, del lesbianismo, del feminismo, de todos esos liberales. Están golpeando completamente, hermano, gente anarquista que están violando completamente las normas y que se están levantando contra los padres. Por eso los hijos desobedientes están expuestos a la ira de Dios, a la gran tribulación. Por eso la Escritura dice en 2 Timoteo 4:18, Dios conoce a sus hijos y los conoce de esta manera, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cómo los conoce? Porque se apartan de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, todo aquel que dice que es cristiano, todo aquel que dice que es evangélico, todo aquel que dice que es hijo de Dios, hermano, tiene que apartarse de la iniquidad. Iniquidad es violar la ley, violar los mandamientos. Y la Escritura dice en 1 de Juan que el que viola los mandamientos, el que viola e infringe la ley es considerado pecado. Es una desobediencia y se convirtió en pecado. O sea que, hermano, que Dios los conoce porque se apartan del pecado, se vuelven hijos obedientes. Y enseguida, ¿qué es lo que hacen? Siguen a Dios porque son obedientes. Oyen a Dios, obedecen a Dios, ponen por obra su palabra. Por eso la 1 de Juan dice que el que no es de Dios no nos oye, porque en ellos opera un espíritu de error, el espíritu del anticristo, el espíritu que opera en las potestades de los aires. Los que se van al mundo, los que se alejan, hermano, viviendo una vida apartada, una vida sin Dios, hermano. Por eso la palabra faraón significa sin, o sea, sin Dios en su vida, sin la palabra de Dios en su vida, sin el Espíritu Santo, hermano. Por eso miren que les está pasando de todo. No tienen trabajo, tienen comida, sí, tienen un techo, hermano, pero les falta lo más importante, que es Dios. Están pasando necesidades. ¿Por qué? Porque son hijos que han entrado en desobediencia por llevar una vida o por estar viviendo una vida mundana sin querer conocer, sin querer someterse a la obediencia. Dios quiere ayudarnos, hermano. Dios quiere bendecirte cada mañana, abrirte las puertas de bendición, abrirte los cielos. Él quiere sanarte, Él quiere buscarte, darte un buen trabajo. Él quiere que vivas bien, Él quiere que estés bien. Pero si no se practica, nosotros podemos presentarnos delante de Él, pero si a lo mejor somos como los necios que prometemos y no cumplimos. ¿Qué prometemos? Ser obedientes. Por eso usted observe un poquito nuestras palabras cuando oramos, y se va a usted dar cuenta que son promesas de obediencia. Señor, si tú me ayudas, yo voy a hacer esto, y yo voy a hacer esto, y yo voy a hacer esto. Se llama un compromiso de obediencia. Usted observe sus oraciones, hermano, y siempre son pactos, siempre son compromisos. Por eso los que viven en el mundo viven una apartada sin Dios, hermano, que es pecado. Dice que antes estábamos sin Dios en el mundo. Ve lo que dice en Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Dónde opera el espíritu de error? ¿Dónde opera el espíritu del mundo? En los hijos de desobediencia. Dice luego, entre los cuales también dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne. En los pensamientos éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios en su misericordia, aquí dice que fuimos salvos, fuimos ayudados por su misericordia. No lo merecíamos, pero Él nos salvó.
Él nos ayudó trayéndonos salvación a nuestra vida por medio de su misericordia. Qué rico. Dice que aunque éramos hijos desobedientes, que merecíamos la ira de Dios, hermano, dice que por su misericordia Él nos salvó, nos dio vida juntamente con Cristo, hermano. Eso dice aquí, para ser salvos. ¿Por qué tan importante recibir a Cristo como Salvador, hermano? Porque nos libra de la ira venidera. Y que por su misericordia nos escogió para ser salvos. Aunque éramos hijos desobedientes, viviendo en la carne, haciendo la voluntad de la carne. Hermano, por eso la voluntad de la carne es lo que dice en Gálatas, hermano. ¿Qué es lo que nos enseña a nosotros, hermano? Apartarnos de la carne. Apartarnos de la carne. La carne dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales amonezco que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En el reino de Dios solo entran los obedientes. Los obedientes. Solamente haya obediencia. Ninguno de esto va a entrar. ¿Por qué no va a entrar? Porque eso es desobediencia, querido hermano. Andan en la carne, en los pensamientos de los pensamientos. Sus pensamientos eran continuamente al mal. Eran por naturaleza hijos de ira. Por eso dice, hermano, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gracias Dios por ser tan grande. Gracias Dios por amarnos tanto. Pero quiere que nos apartemos de la carne. Quiero que nos apartemos de los malos pensamientos, de las actitudes negativas. Porque eso es la actitud de un hijo desobediente. ¿Cómo vamos a acercarnos a Dios, a recibir bendiciones si estamos haciendo todas estas cosas? ¿Cómo nos va a ir bien si estamos haciendo todas estas cosas que dicen Gálatas? No nos va a ir bien. Lo único que estamos haciendo es ser guardados para la ira. ¿Por qué, hermano? Porque vea lo que dice ahí mismo en Efesios 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truharías que no conviene, sino antes bien con acciones de gracia. Saber, porque tienen que saber esto, dice que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No os engañéis con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ni sean partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz. Andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. No participen de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien repréndelas, porque vergonzoso es hablar de ellos, hablar en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, son hechas manifiestas a la luz para que se manifieste todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mira con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No sean insensatos, sino entendidos. Dice, de la cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis, en la cual dice hay disolución, más bien de ser llenos del Espíritu, sean obedientes, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios en todo. Y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor a Dios. Aquí ya no está hablando de misericordia. Aquí ya está hablando de obediencia. Obediencia a la palabra. Porque dice que por esas cosas, que el que no haga las cosas bien, la ira de Dios viene, dice, sobre los hijos de desobediencia.
Por eso la Escritura, vean lo que dice en Romanos 5:19. Porque si por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de unos los muchos son constituidos justos. ¿Qué está diciendo? La obediencia es igual a pecado. El pecado es igual al mundo. Desobediencia es igual al pecado. El pecado es igual al mundo. Obediencia es igual a ser justo. ¿Dónde? En el reino de Dios. Ahí donde está la bendición. Desobediencia es igual a pecado y pecado es igual a estar en el mundo. Obediencia es ser justo y ser justo es estar en el reino de Dios. Mientras estamos en el mundo, hermano, amando al hombre, amando al mundo, viviendo lejos de él, sin amar su palabra, es un hijo desobediente, lo que acabamos de decir. Dios nos salvó por su misericordia, no por obedientes, pero luego nos pide obediencia para entrar en el reino, para recibir las bendiciones. Pero en el reino de Dios solo aprendemos obediencia. En el mundo solo desobediencia. En el mundo solo desobediencia, rebeldía en contra de Dios, hermano. O sea que no hay respeto por Él. Pero en Dios, hermano, aprendemos a respetarlo, a honrarlo. Porque si le amamos a Él como Padre y si le decimos Padre, todo aquel que le diga Padre tiene la obligación de obedecerlo, de respetarlo. Pero si lo vemos como Dios, entonces, hermano, tenemos que decirle, Padre, ten misericordia de mi vida. ¿Qué significa con misericordia? Por eso aquella mujer dice, estaba siendo azotada, estaba siendo corregida. Una hija estaba siendo corregida, estaba siendo, hermano, azotada. ¿Por qué? Estaba pasando por una prueba porque estaba siendo corregida. Por eso cuando alguien se enferma o cuando a alguien le pasa algo por desobediente, porque no está haciendo las cosas de Dios, porque no está obedeciendo a Dios, ¿qué dice? Dios la está corrigiendo, Dios lo está corrigiendo. Por eso que dice que al que ama, Dios azota y corrige. Por eso aquella mujer dice que fue librada de su azote, porque Dios estaba corrigiendo a esa hija, a ese hijo los estaba corrigiendo. No los despreciaba, no le deseaba su mal, sino lo estaba corrigiendo porque lo amaba. Si por desobediente nos pasa algo, es porque Dios nos está corrigiendo, porque la misericordia de Dios ahí está. Pero si por obedientes, si estamos haciendo las cosas correctas, hermano, solito va a venir la bendición, solito, porque dice que las bienes y las riquezas y lo bueno vienen, nos buscan, no nosotros los buscamos, sino nos buscan a nosotros. Las bendiciones dice, y estas bendiciones te alcanzarán. No dice tú las buscarás, sino que dice te alcanzarán, te están buscando a ti por ser obediente. Te está buscando a ti la sanidad, te está buscando a ti la libertad, te está buscando a ti el amor de Dios, te está buscando a ti la prosperidad, te está buscando a ti el bien, te está buscando a ti lo mejor de Dios, te está buscando a ti el favor, te está buscando todo a ti, te está buscando. ¿Por qué, hermano? Por ser obediente. Pero si hay desobediencias, el que te está buscando es el Padre, hermano, ¿para qué? Para corregirnos. Para corregirnos. Porque ahí donde Él tiene misericordia, aunque no lo merecemos, nos ama y nos está derramando una misericordia hasta que comprendamos que tenemos que obedecer en Dios. Por eso dice que con enojo derramado los hará. Me enojaste, pero el Padre estaba enojado, hermano, pero amaba al Hijo pródigo. Si decimos Padre, tenemos que respetarlo y obedecerlo. Si decimos Dios, tendremos que ser corregidos. Pues el pecado y la desobediencia es una falta de respeto al Padre. Pero el temor y la obediencia es una honra a nuestro Padre. Por eso la Escritura dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, para que te vaya bien en todo tu camino, para que te vaya bien en todo lo que emprendas, para que te vaya bien en tu vida, para que te vaya bien en todo el resto de tu vida. Dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo honramos a nuestro Padre y a nuestro Padre terrenales? Por medio de la obediencia, por medio de
el respeto. Así tenemos que hacerlo con nuestro Padre Celestial. Voy terminando. Deuteronomio 8:5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guarda pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. O sea, sé obediente. Sé obediente, pero quiero que reconozcas que como castiga el hombre a su padre, a su hijo, así tu Dios también te castiga, así también te corrige. Y la palabra castigo, escucha esto, hermano, significa tener razón. Justificar significa defender, significa condenar, significa, hermano, luchar, significa contienda, significa razonar, significa ser capaz, significa valorar, significa vencer, significa, hermano, lograr. ¿Cuánto padre hoy le está enseñando al hijo? Mira, hijo, tú tienes la razón, diga lo que te diga, tú tienes la razón. Hijo, tú defiéndete. Tú, hijo, tú discute, tú tienes la razón, discute. Hijo, tú eres capaz. ¿Qué estaba diciendo? Tú no necesitas a Dios. Tú, hijo, tú eres un vencedor. Tú lo puedes lograr con tus propias fuerzas. Hijo, tú dices, tú no debes de sufrir porque tú eres un hijo de fulanito. No tienes por qué sufrir, por eso desde pequeño les enseña, yo voy a defender a mi hijo, yo voy a defender a mi hija. Quien toque a mi hijo, me toca a mí. ¿Qué le están metiendo en la cabeza? Y si te dicen algo, tú discute, hijo, tú pelea. ¿Cuántos padres, cuántos madres no van a discutir y a pelear a las escuelas? Se pelean con todo el mundo por causa de los hijos. Causan problemas donde quieran que van. ¿Por qué cree que se pasa eso? Que volteen para atrás. Y eso fue una enseñanza de los padres. Hija, tú no te dejes. Y si tu esposo te llama la atención, tú grítale y tú no te dejes porque tú eres mi hija, tú eres mi hijo. Tú tienes la razón. Ya no les enseñan a pedir perdón, a reconciliarse. Es que tú tienes la razón. Es que tú eres capaz, tú necesitas a nadie en tu vida, tú necesitas a un hombre para salir adelante. Están tronando un matrimonio. Tú necesitas a nadie. Tú lo vas a lograr con tus propias fuerzas. Ya no dice Dios está con nosotros, Dios no va a lograr. Sépase, dijo el Señor, que como castiga al hombre a su hijo, así lo enseña. Así tu padre también dice. Los padres enseñaron a desobedecer a Dios y no les enseñan obediencia. Porque el padre que enseña a su hijo a desobedecer, hermano, está creando un hijo rebelde. No quiere que le vaya bien en la vida. La obediencia es una costumbre del reino. La desobediencia es una costumbre del mundo. Por eso el que no agarra al padre, que no agarra a sus hijos, le dice, hijo, aunque tengas la razón, tienes que aprender a disculparte, a pedir perdón. También significa justificar, aunque hayas hecho lo correcto, o sea, no te estés justificando ni diciendo que tú eres bueno, o sea, no. Nos los están enseñando a ser humildes. Por eso el Señor dijo, no te vengues, no te defiendas. No, yo ahorita me voy a pelear con Norma, no te defiendas, porque el Señor dijo, mía es la venganza. Enseñan a los hijos a ser prepotentes, a pelearse con todo el mundo, porque es un hijo de Dios. Y un hijo con un hijo de Dios nadie se mete. Ey. Esa es la enseñanza del mundo. Así te enseñó tu padre. Pero nuestro Padre, y entonces ¿qué va a hacer si nosotros nos metemos en problemas? Nos va a corregir, hermanos. Nos va a meter en tratos. Nos va a meter en situaciones adversas. Por eso, si queremos voltear a ver a por qué nos pasan muchas cosas, ¿no será que es por desobedientes? ¿No será que es por desobedientes?
porque estamos más acostumbrados a desobedecer que obedecer. Si le decimos Padre, tenemos que respetarlo y obedecerlo. Pero si le decimos Padre, Dios, porque no nos atrevemos, porque sabemos que le estamos faltando al respeto y no estamos obedeciendo, créeme, nos va a castigar, nos va a corregir, nos va a enseñar a hablar correctamente y a comportarnos correctamente. ¿Por qué? Porque nos ama, nos trata con misericordia. En cada juicio, en cada situación nos trata con misericordia. No quiere destruirnos, quiere salvarnos. Porque quiere ayudarnos, porque es nuestro Padre. Es nuestro Padre, querido hermano. Grande es la misericordia de Dios, que el amor de Dios está con nosotros. Pero cuando hay obediencia, hermano, es la riqueza, la bendición que está atrás de nosotros. Pero cuando hay desobediencia, es Dios quien está detrás de nosotros para corregirnos. La obediencia es una enseñanza del reino. La desobediencia es una enseñanza del mundo. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. Cada mañana, cada día, trae su propia fama. Busca primeramente al reino de Dios, su justicia. Busca primeramente obedecer la palabra, escuchar la voz de Dios, y las bendiciones te alcanzarán, querido hermano. La ayuda de Dios, lo que quieras Dios te lo da, porque eres un hijo obediente, solo vives para agradarle. No te hará falta nada, vas a salir de toda la situación porque hay obediencia, hermano. Pero si hay desobediencia y Dios nos ama, entonces nos va a meter en una situación para que la bendición de Dios no nos falte en nuestra vida todos los días. Así es tan grande es el amor de Dios. Así es tan grande el amor de un padre. ¿Cómo quieres verlo? ¿Como Dios o como padre? Por eso dice que a ellos se les mostró como Dios, pero a nosotros se nos muestra como Padre. Y si es como Padre, nos ama. Por eso dice que el amor de Dios tiene dos características. Nos ama, nos habla por la palabra, nos habla, nos dice que seamos obedientes, y la otra dice que el que ama, corrige. Entonces tiene dos: obedeces o corrección. De todas maneras, de cualquiera de las dos maneras, es amor del Padre. Que Dios te bendiga. Gracias, Padre del cielo, verá. Bendícenos, ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ponte a cuentas con el Señor si eres obediente. Por eso el hijo pródigo, cuando regresó, dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Te he faltado al respeto, Padre. Te falté al respeto. Porque cuando estaba en casa, nada le hacía falta. La bendición, el Padre estaba con él. No le hacía falta nada, pero cuando se fue, le empezó a faltar todo. Porque ¿sabe qué entendió el hijo pródigo cuando se fue de casa? Que le había faltado el respeto a su padre. Que cuando lo mandaban no lo respondía, era un hijo respondón. Teniendo todo del padre, lo tenía todo. Aún porque era desobediente, lo tenía todo. El amor del padre estaba ahí. Hermano, vuelve a casa. La misericordia del Padre, en el perdón del pecado, en el perdón, arrepiéntete, y la misericordia del Padre está presente. Y si quieres bendición, haz las cosas bien y vas a ver que Dios te va a añadir, te va a sacar adelante. Porque el Dios al que hermano, Jesús dijo algo: yo sé que mi Padre está conmigo porque siempre hago lo que le agrada. O sea, mi Padre me da todo porque siempre lo que Él me dice lo hago, y Él me da todo. Dios te bendiga, hermano, esta mañana. Ponte a cuentas. Les esperamos hoy, hermano. Querido hermano, a partir de las 6 de la tarde estaremos en un culto, hermano, para agradecer a nuestro Padre Dios por ser bueno y por su gran infinita misericordia aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. Les esperamos, hermano, a partir de las 6 de la tarde. Véngase y juntos daremos la gloria a nuestro Padre Celestial. Que Dios le bendiga, ayúdenos a compartir, hermano, y si no, nos vemos mañana en punto de las 7, en punto de la mañana estaremos con una palabra de vida para tu vida, una porción para que caminemos juntamente con el Señor. Que Dios me los bendiga y sé hijo obediente. Muchas gracias, bendiciones.